por la defensa del acusado. Muy buenos días, su señoría. Saludo extensivo a los demás participantes de este acto sincrónico. Se presenta ante su digno estrado Daniel Giovanni Neira Ríos, cedulado con el número... Lamentablemente, como estoy fuera del país, no eché la cédula al bolso, pero en el pasaporte aparece la numeración. Y soy el portador de la tarjeta profesional. Señor fiscal, el despacho le solicita la adición de la cual usted realizó, hizo lectura. No la tienen un documento que pueda hacerse adicionado al escrito de acusación, toda vez que los hechos jurídicamente relevantes prácticamente fueron la formulación que se hace totalmente diferente a la que tenemos acá, que es una copia de la denuncia. Sí, su señoría, la fiscalía simplemente hizo la adición de la adecuación de los hechos jurídicamente relevantes. Bueno, pero eso lo tiene en documento para que le pase traslado de eso al señor apoderado de la defensa y a la representante de víctima. Y al despacho también. Ya, su señoría. ¿Qué dice? No, pero podemos dar continuidad a la misma mientras que yo emito la... Dígame. Podemos dar continuidad a la misma mientras que yo remito los hechos. Doctor, lo que pasa es que si se le van a realizar observación al escrito de acusación, se debe tener en cuenta la adición que usted hizo a efecto de que se procedan con las observaciones. Si no, entonces estaríamos realizando un traslado incompleto. ¿Estaría usted? Que se suspendió por una semana, se le dio el tiempo para que usted adicionara, pero se supone que debe ser un documento del cual usted dio lectura, pero que las personas podamos detenidamente analizar. No, el documento como tal simplemente fue que agarré la denuncia, saqué los hechos jurídicamente de la denuncia. Esto debido de que, si se da cuenta, ahí lo que hubo fue un corte y pega por parte del fiscal anterior. Entonces, eso no deberían ser los hechos jurídicamente relevantes, sino que pues lo resumí a tiempo, modo y lugar. Escuchada la intervención del señor fiscal, se procede a cogerle traslado inicialmente al apoderado del acusado para que realice las observaciones al escrito de acusación presentado por la Fiscalía y a la adición de los hechos jurídicamente relevantes que realizó de manera verbal, a efectos de que si hay alguna inconsistencia de conformidad con lo regulado en el artículo 337, sea esta la oportunidad para que el señor fiscal lo aclare, adicione o corrija. Tiene la palabra el señor defensor. Gracias, su señoría. Debo indicar que, en efecto, el escrito de acusación inicial o el ahora nuevo escrito, que no es escrito sino oral, resulta siendo un palpable incumplimiento del artículo 337, justamente porque el artículo 337 señala ese deber en el numeral segundo, de que exista una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes y además en un lenguaje comprensible. Y en este caso, esos derroteros del legislador brillan por su ausencia, tanto en el escrito como en la verbalización que se hace el día de hoy, en tanto que en la primera medida, el escrito inicial, el que todos conocíamos, pues no es otra cosa que la transliteración de una denuncia, incluso con aspectos como preguntado y contestó, pero que a fecha hoy, donde se presumía iba a realizarse la corrección, lo que se genera es una situación un tanto más compleja. Porque, por ejemplo, en este momento no sé ni de qué puntualmente voy a defender a mi cliente, y es necesario entonces que se generen las aclaraciones pertinentes porque, por ejemplo, se ha indicado de manera verbal el día de hoy que 3 encapuchados ingresan violentamente a una vivienda. Y en ese orden de ideas surgen aspectos necesarios para poder
trazar una estrategia defensiva y decir quiénes son esos 3 encapuchados, porque yo no veo sino un solo acusado. Y entonces habría que tener esa claridad en un caso que data del 2022, junio, es decir, que lleva más 2 años de la fiscalía con este proceso. Al momento de sentarlo aquí a una acusación, pues debería tener claro quiénes son esos otros sujetos encapuchados, que entendería uno de los 3 vendría siendo mi cliente, por eso estaría aquí acusado, pero quiénes son los otros 2 para al menos poder saber si averiguo si esas personas están en el país, si vivían para esa fecha en La Guajira al menos, si están vivos, si existen o si son creados del mundo imaginario. Ese dato es necesario que esté claro dentro de la acusación. Asimismo, se hace necesario rogar del despacho la aplicación de los lineamientos tratados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia SU 360 del 29 de agosto, esto es de 2024, del doctor José Fernando Reyes Cuartas, que señala que es deber de los jueces, en algunos casos, este creo que es uno de ellos, realizar un control material más o menos amplio de los actos de imputación, en este caso de acusación, en temas como tipicidad, legalidad, vulneración al debido proceso. Y ello es porque, su señoría, no entiendo la acusación en el sentido en que se señala la existencia del artículo 241, numeral 10, donde se dice que el procesado utilizó destreza o arrebatamiento de cosas o objetos que la persona llevaban consigo. Pero resulta que al fin, entonces, ¿qué? ¿Se trató de un tema de destreza o se trató de una situación de ingreso violento con capuchas? Entonces, pues creería que habría que hacer ese ajuste del que señala la Corte en esos temas de tipicidad, a fin de que o se aclare qué pasa con ese numeral 10 o definitivamente el mismo no haga parte de la convocatoria a juicio oral. Al mismo tiempo no se entiende cómo finalmente dónde fue el hurto, porque en la exposición de los hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía señala que inicialmente existió un ingreso, entendía las habitaciones de una residencia, pero posteriormente se refiere a lo que sería un local comercial. Y entonces me genera esa falta de claridad de al fin entonces dónde se hurtaron las cosas, esa caja fuerte, esa DVR, esos computadores y esos celulares que señala estaban dentro de las habitaciones, como lo señala inicialmente, o finalmente era en el local comercial, ello para saber si realmente se estaría configurando o no ese numeral 11 del artículo 241. Entonces vemos que efectivamente no están claros esos hechos jurídicamente relevantes, porque entiendo que sí es un solo inmueble, pero al fin dónde se cometió el hurto. Sumado a eso, no entiendo tampoco qué pasó finalmente con esos bienes hurtados, es decir, se menciona que la avalúo aproximadamente es de 120 millones de pesos, pero me surge la inquietud. Finalmente, como se habla de que habían unos carros hasta abandonados con las llaves puestas y que incluso un dinero que se recolectó en ese lugar de un aparente ingreso autorizado a una residencia, ¿qué pasó con esos bienes? Es decir, porque me queda como la inquietud de cómo es que si hay una persona que se hurtó todos esos equipos celulares y DVRs y demás, pues la manera de transportarlo resultaría siendo los vehículos, pero si los vehículos quedaron allí, ¿qué pasó con los bienes? ¿Estaban dentro de los vehículos o se los echaron al hombro y salieron corriendo con ellos? Es decir, esa parte es fundamental en atención a que si bien existe un señalamiento de hurto, es necesario conocer puntualmente cuál fue la cuantía de afectación a los derechos de esas presuntas víctimas con el propósito de poderle plantear a mi cliente eventualmente la posibilidad de una terminación anticipada de este proceso, tal vez o por vía de una negociación, un preacuerdo, o incluso buscando eventualmente una pena baja en atención a un tema indemnizatorio, es decir, estudiar cualquier posibilidad. No quiere decir que ustedes afirmando situaciones de responsabilidad, pero que es mi deber como su apoderado plantearle todos esos escenarios, pero no lo puedo hacer en unos hechos jurídicamente relevantes donde ni siquiera me señala qué pasó finalmente con esos bienes. Además de eso, me causa curiosidad que pues aquí se ha dicho que la víctima es de manera exclusiva lo que sería el señor Wilmer Rafael Fuentes Brito, es la persona que está participando desde las audiencias preliminares, pero resulta que cuando se hace la exposición de quiénes son los testimonios que se pretenderían escuchar en juicio oral, entonces ya aparece en escena una persona que no sé incluso si es hombre o mujer, porque me dice el señor Lely Ruth Amaya Murillo, pero luego me dice puede ser citada en términos femeninos a través de un número telefónico.
Entonces, a raíz de esa situación, y diciendo que se trata de haber sido víctima directa, entonces me preocupa porque al fin entonces cuántas son las víctimas, es decir, si se quisiera abordar ese tema de una eventual indemnización y de determinar de quién eran los bienes puntualmente, eran al fin que de Wilmer Rafael Fuentes o eran de esa persona que aparece como víctima de manera sorpresiva en la lista de testigos, como lo sería Amaya Murillo. Además que se ha dicho por parte de la Fiscalía en los hechos jurídicamente relevantes que existen unas personas que se amarraron. Pero ¿y cuántas personas fueron las que fueron objeto de ese amarre? Y puntualmente, pues, ¿quién lo realizó? De hecho, se ha indicado que existiera una persona resultó lesionada, pero puntualmente, ¿quién fue quien la Sí. lesionó? Porque como me habla de que hay 3 personas que ingresan, pues yo sí necesito saber si ese señalamiento propiamente del amarre y ese señalamiento de las lesiones está recayendo directamente contra Mariano y los demás eran espectadores meramente, acompañantes, o si por el contrario ellos tuvieron algún tipo de participación en esa actividad de la lesión, de tal manera que se pueda saber si realmente aquí existió, porque se dice un autor y entonces sí que no, autor o coautor, finalmente cuál es la situación, pues eso es lo que considero que no está lo suficientemente claro como hecho jurídicamente relevante. Sumado a eso, como se trataría de varias víctimas, ¿de quién propiamente son los bienes? ¿Son del señor Wilmar o son de señora Maya o son de alguna otra persona que estaba allí? En atención a que se menciona que fueron varios equipos celulares. ¿Cuántos? No se ha indicado y ese tipo de situaciones es necesaria. No se trata de un descubrimiento anticipado, pues que me pase lista con números email y demás, pero sí que permita a uno como mínimo, con esa situación fáctica definida, poder empezar a hacer unos actos de recolección probatoria, al menos para saber si en La Guajira esos celulares van a costar 120 millones de pesos. Entonces, es esa situación como inicial frente a los hechos jurídicamente relevantes, pero hay otras novedades que también se presentan frente a ese artículo 337. Ha podido ver su señoría que dentro de esas aclaraciones o modificaciones, pues no se cumplió ni siquiera las más básicas, como la del numeral primero de ese 337 que señala el deber de indicar el domicilio donde el procesado recibirá notificaciones, aspecto que pues si bien es meramente formal, pues no puede convalidarse esa situación. El escrito es del 20 de junio del 2024, se radica el 19 de julio y el titular de la acción penal pues no tuvo esa cortesía de decirle al juzgado siquiera cuál era el sitio de reclusión en el que materialmente se podría contactar el reo, ello pues muy a pesar de que se trata de una obligación, aunque la misma podría considerarse como subsanada por la situación de que ya sí se ha venido conectando, pues considero que ese tipo de aspectos deben obrar formalmente en el proceso, en atención a que en cualquier cambio de juez, cualquier situación que se presente, un cambio de erradicación o similares, pues deben contarse con esos elementos. Por eso la importancia no de llegar a una audiencia a sorprender a la contraparte diciendo que hace una modificación, sino que eso realmente esté por escrito, porque aunque el sistema oral, el que dijo que la acusación es escrita, es el legislador. Ahora bien, hay otra situación clara y es que no está y es lo atinente a los datos de la defensa. También allí hay otra novedad y es que si revisamos ese escrito de acusación que no fue objeto de adición ni de aclaración ni nada, pues encontramos que también allí la fiscalía de manera muy negligente, lo digo la persona que lo radicó, no el que no nos acompaña, puso que el defensor era William González, sin departamento, sin municipio, sin dirección, sin barrio, sin departamento, sin teléfono, sin correo electrónico, aspecto pues que ya hay un nuevo defensor aquí, pues aunque también se consideraría como un hecho subsanado, no menos cierto es que ese tipo de datos deben quedar registrados formalmente en el expediente y que si el legislador lo enlistó en el 337, yo debo manifestar esa inconformidad. Ahora, hay otras novedades que se presentan en ese 337 y es lo relacionado con el numeral quinto, que tiene que ver con el descubrimiento de las pruebas. Resulta que si bien la Fiscalía hoy pues, nos ha enlistado unas situaciones, pues ahora quedé más confundido, porque por ejemplo, cuando hace como un enlistamiento, no mencionó a un patrullero Gerson Enrique Bolívar Duarte, pasó directamente de Amaya a Mengual, y eso significa que lo va a sacar de su descubrimiento probatorio o que se trataría de alguna situación de un error en algún tipo de lectura, pues como dijo que eso era una modificación, pues me dejó esa duda y esto también hace necesario que se aclare, como ocurre también con lo relacionado con el álbum fotográfico de vehículos que está en el numeral 2 de elementos materiales probatorios que sustentan la acusación, esto es en la página 6, tampoco lo menciono, no sé si es que lo está eliminando el descubrimiento o qué fue lo que pasó con eso, en caso de que realmente haya sido de pronto un problema de lectura, pues considero que es necesario que al menos me digan cuál fue la fecha de ese álbum fotográfico
porque si bien en este momento no va a ser una entrega material de los elementos, sí cuando llegue ese momento de ese descubrimiento material, yo sí necesito saber si ese informe que me llegue, ese álbum que me lleguen a entregar, corresponde con el que eventualmente se me haya descubierto y no que quede una fecha ahí como en el limbo que permita algún tipo de modificación. Aquí viendo justamente ese listado de elementos, encuentro otra duda frente a los hechos jurídicamente relevantes. Hay que pena hacer retroceso, pero es que encuentro aquí que se habla de unos uniformes de uso privativo de la Policía Nacional dentro de uno de los descubrimientos, pero surge entonces el interrogante, su señoría. Pues como me está descubriendo en ese listado un tema de uso de uniformes, yo sí quisiera que se me aclarara si es que en el momento del hurto, es decir, si esas personas que llegan encapuchadas y al parecer se llevan unos elementos, utilizaron en algún momento prendas de uso privativo de la fuerza pública. Ello para poder entender por qué me están descubriendo ese tema de uniformes o si por el contrario se trata simplemente de que en la casa encontraron eso, como hubieran podido encontrar un uniforme de vigilante, de enfermera o de bombero, de cualquier otra cosa, o si realmente esa situación de ese descubrimiento es porque de pronto en los hechos jurídicamente relevantes se hizo uso de alguna prenda militar y ello pues sí necesito que se aclare para poder saber si planteo alguna línea de defensa sobre ese tópico. También debo dejar pues como constancia, como observación que en ese descubrimiento de elementos, al menos en lo que está enlistado en el escrito, páginas 6, 7, aparecen una serie de vehículos y estos vehículos pues tienen como unas inconsistencias en unas placas ahí que no me queda claro si son varias motos, porque es que de hecho el señor fiscal acaba de mencionar que se dejaron como 3 vehículos con las llaves pegadas, entendería pues como carros, pero no sé si son carros, motos, qué fue lo que dejaron ahí y cuál fue el uso, qué uso tuvo ese tipo de vehículos con el tema del hurto, pero hay unas placas demasiado similares que sí rogaría que en el momento en que el señor fiscal, atendiendo la petición que le hizo la señora juez, bueno, la petición no, la orden, que le acaba de dar el juzgado de elaborar un documento en el que conste sus modificaciones, pues allí se haga una claridad frente a esas placas para evitar que tengamos inconvenientes en la audiencia preparatoria. Esto es a manera de ejemplo, que se menciona en la numeral quinto, para quienes lo están revisando, siguiéndome en la lectura, dice que en esa acta de inmovilización hay una moto de placas INT 13D. Pero resulta que cuando miro el numeral siguiente, se menciona pues que la moto que termina en 13D realmente no tiene las iniciales INT, sino las iniciales HJN. Entonces ahí quedo como con la duda si se trataría realmente de una misma moto o de motos que tienen una similitud en la placa. También hay un tema de colores de vehículos que tampoco, es decir, que hay como unos errores ahí que no, a un caso dice que el carro es rojo, luego dice que el carro es negro, y eso está solamente en el tema de enlistamiento. Entonces es por lealtad procesal que lo planteo, porque pues eso será en tema de las observaciones al descubrimiento, donde se generarán toda esa cantidad de críticas, pero que desde ya digo que las estoy anunciando para que pues las evitemos. Ahora, hay otra situación, y es en lo que tiene que ver con la tipificación como tal. Allí también hay una situación confusa porque pues considero que no se identificaron en debida forma lo que tiene que ver con los verbos rectores. Entonces, por ejemplo, pues tenemos que en el artículo 239 se habla de obtener provecho para sí o para otro, y en este caso no sabemos si el provecho fue para él o para otro, ello teniendo en cuenta que hay otras personas que se mencionan ahí, entonces no sabemos finalmente quién fue el beneficiario de esa situación. Y hay un aspecto que no se puede pasar por alto y es que en la formulación de imputación se enrostró a mi cliente la conducta de lesiones personales, ello por las presuntas lesiones que tendría la persona hoy presunta víctima. Hoy vemos que en la acusación esa situación desapareció, es decir, no se menciona las lesiones, pero eso no puede quedar así abierto, es decir, quedó una conducta imputada, pero que en el camino no sabemos si es que se subsumió en otra, si es que la fiscalía hace ese ajuste de legalidad en la tipificación o qué pasó con ello. Yo entendería, deduciendo, intentando interpretar la fiscalía, es que eventualmente esas lesiones pues serían lo que se subsumen en lo que tiene que ver con la violencia de ese hurto agravado, ¿no? Pero entonces
ese hurto calificado que se comete con violencia, el 240. Dice. Entonces resulta que si eso es así, pues eso debe quedar expuesto ante la judicatura para que sepamos que no puede existir más adelante ni un pronunciamiento sobre una prescripción de lesiones, ni que se puede hacer alguna alusión a ellas, porque las mismas simplemente se convirtieron fue en el calificante del hurto, es decir, que se evitó un juzgamiento 2 veces por lo mismo, pero pues eso es lo que yo interpreto y es lo que querríamos que la Fiscalía nos aclarara qué pasó con las lesiones. En lo que tiene que ver con ese numeral 11, también el 241, cuando se mencionan establecimiento público o abierto al público o en medio de transporte, vemos que hay una disyuntiva, como la letra O. Y entonces la Fiscalía, pues en una parte habla que fue abierto al público, pero pues luego como me habla de una serie de transporte, me menciona unos vehículos, pues es que esos vehículos, que es que son medios de transporte, o sea, transporte público, y por eso menciona los carros, o los carros son mero contexto, mera coincidencia y no tienen nada que ver con ese numeral 11. Eso también pues habría que aclararlo. Ya regáleme un segundo por aquí en los apuntes, porque como fue oral, pues me genera un poco de complicaciones. Eh, bueno, el mismo artículo 337 señala la obligación de que la Fiscalía en el numeral F perdón, numeral no, en el literal F del numeral 5 de ese 337 señala pues que dentro de el contenido de la acusación debe estar la mención de los elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. Frente a ello no se hizo ninguna manifestación, no sé si es que no existen o que definitivamente es otra de las falencias de la acusación. Esa sería como la situación que le planteo, su señoría, con el propósito de evitar cualquier tipo de convalidación. Gracias. Por la señora representante de víctima, la apoderada judicial, tiene algunas observaciones frente a el escrito de acusación y las adiciones de forma verbal que realizó el señor fiscal. Gracias, su señoría. Por parte de la defensa de víctimas, sí quiere anotar que observa esta defensa que la Fiscalía no ha hecho manifestación alguna con respecto a que dentro de los hechos, como también lo ha señalado el representante de la defensa, que dentro de los hechos que se narran existió una violencia que se ejerció sobre mi defendido, Wilmar Fuentes, y existen dentro de los elementos que se enunciaron unas historias clínicas y unas valoraciones médico-legales donde se evidencia esas lesiones y esa violencia que fue ejercida sobre su persona y de lo que nada se indica dentro del escrito de acusación. A pesar de que se reconocen estos elementos como elementos de prueba, cuando hace la mención de estos, dentro de los hechos jurídicamente relevantes, dentro de lo fático, dentro de la acusación, no se evidencia esos hechos de violencia o no se relaciona en la acusación la violencia, por lo cual se deja por fuera ese delito de lesiones personales que le fue imputado al señor. Respecto a lo mencionado por el doctor Neira Ríos con respecto al numeral 10 del artículo 241 de la norma penal, pues observemos que no solamente este artículo hace referencia a no solamente hace referencia a esa destreza o el arrebatamiento, sino que hace referencia a la participación de 2 o más personas para cometer el hecho. Y en esto es donde encuadra la Fiscalía la conducta del señor, porque establece que dentro de los hechos fueron perpetuados por 3 personas. Con respecto a la solicitud que hace la defensa, con respecto a que se identifique, escriba a los otros partícipes de la conducta, doctora, debemos tener en cuenta que esto es una investigación que sigue en curso, que existen unas órdenes de captura, que existe una reserva y que no mal haría el fiscal que lleva la investigación del señor con revelar esas identidades
o exponer esa información con respecto a la ubicación de esas personas que evidentemente se encuentran huyendo, escondidos de la justicia, porque ya existen unas órdenes en su contra para la captura, y es una investigación que no es menos cierto que los perpetuadores son más y que la investigación todavía continúa con respecto a esas personas que hicieron parte de esta conducta punible. Su señoría, pues, dentro de todo lo escuchado o lo observado por parte de esta defensa de víctimas, considero que son las observaciones principales que habría que hacer. Y con respecto a lo manifestado por el defensor del señor, ¿no?, la defensa del procesado, pues este es el momento oportuno para que la Fiscalía dé respuesta a esas solicitudes y se logre hacer, pues, las correcciones a que haya lugar dentro de esta acusación. Ya concluyó, doctora Yaritza. Sí, su señoría. Escuchar las intervenciones tanto del señor defensor del acusado como la apoderada judicial de quien resultó víctima de la conducta investigada. Efectivamente, advierte este despacho como, pues, de conocimiento que el escrito de acusación es un documento cual es la matriz del juicio oral, a partir del cual se comienza un sinnúmero de actuaciones, teniendo como fundamento ese escrito de acusación. Considera el despacho que cualquier adición o modificación, si bien deben ser sustentadas oralmente en esta audiencia, debe ser igual parte de un documento que se adiciona al escrito inicialmente presentado. Encuentra en primer lugar el despacho esa falencia en el escrito de acusación y concretamente en los hechos jurídicamente relevantes, pues como hubo una unidad, una ruptura procesal, hay unos hechos jurídicamente relevantes que sí deben estar establecidos frente al acusado. En la denuncia se dicen que fueron 3 personas encapuchadas. Ahí hubo que penetraron a un inmueble. Debe de quedar establecido claramente en el escrito, porque uno de los agravantes es el de ingreso a establecimiento público, la conducta realizada dentro de un establecimiento público. Entonces debe estar plenamente establecido esa situación en el escrito de acusación o en los hechos jurídicamente relevantes. Si bien se penetró una vivienda, si en esa vivienda subsisten, además de una habitación para un núcleo familiar, un negocio por una razón social determinada. También debe establecerse, no lo alcancé yo a escuchar en los hechos jurídicamente relevantes, si la conducta desplegada por el señor Maximiliano se concretó al hurto del establecimiento de razón social o igualmente se hicieron apoderamientos de unos elementos dentro de la residencia de la persona que resultó víctima de la conducta. Igualmente, de los elementos de las pruebas, el descubrimiento de la relación del descubrimiento de pruebas, nada se dice sobre la indicación de pruebas o peritos de descargo que haya recaudado la fiscalía en favor del acusado, o otro elemento que sea favorable. En el evento que no sea así, debe indicarse esa situación dentro del escrito porque la norma así lo exige. E igualmente, nada se mencionó y se imputó la conducta inicialmente por la presunta comisión del delito en concurso de lesiones personales con hurto y nada se dijo
en la hecho jurídicamente relevante frente al hurto. El despacho frente a las lesiones personales. Si bien dentro de los elementos materiales probatorios se cita al testimonio del médico legal, dice el documento de la valoración o epicrisis del médico legal, nada se dice sobre la imputación que en su oportunidad se realizó por la presunta comisión del delito de lesiones personales. El despacho le concede al uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que aclare, adicione o corrija las observaciones que hicieron los sujetos procesales dentro del trámite de esta audiencia frente a la rigurosidad que se exige del contenido del escrito de acusación. Tiene la palabra, señor fiscal. Gracias, su señoría. Su señoría, la fiscalía siente que fue demasiado claro en lo que tiene que ver con los hechos jurídicos realmente relevantes. Esto debido a que, manifestado por las víctimas, ingresaron 3 sujetos tipo 2 de la mañana en el local comercial, en el mueble ubicado en la calle 15, en el municipio de Hato Nuevo, en el cual se encuentra, su señoría, el establecimiento comercial y el responsable bancario Campusel. ¿Sí? En esos hechos, pues, la fiscalía fue realmente concreto en el lugar como tal. No obstante a eso, tenemos que tener en cuenta que yo no fui el fiscal que radicó el escrito de acusación y lo que me permite la norma como tal es mantenerme dentro del delito acusado y no agrandar más la tipificación del mismo. Esto debido fue que ya este escrito de acusación pues, fue presentado por el delito de hurto calificado agravado, su señoría, y pues yo siento de que la violencia sobre las personas, en lo que habla el artículo 240, su inciso primero, con violencia sobre las cosas, pues subsume, su señoría, lo que es la violencia contra las personas. Entonces, no vería el fiscal porque llevar a colación los delitos de lesiones personales, su señoría, si la violencia contra las cosas, pues subsume lo que es y es respaldado, su señoría, con los dictámenes de medicina legal que nos soportan dentro de esta investigación, su señoría. En lo que tiene que ver con la señora Lely Rum Amaya, tenemos que identificar, su señoría, que es la compañera permanente del señor Wilmar, y pues es la persona que nos puede dar idea o indicio de cómo sucedieron los hechos, señoría. Por lo tanto, la fiscalía ha sido claro en el escrito de acusación y en sus elementos materiales probatorios. Y quiere, su señoría, pues dejar claro que ya los elementos se encuentran repartidos entre el representante de víctima, el representante del indiciado, y por lo tanto, pues tenemos que tener en cuenta que también es una parte de astucia, pues podemos decir así, para irnos a un juicio, una preparatoria, señoría. También tenemos que tener en cuenta, señoría, que si el señor indiciado, el señor ingresó al inmueble con otras personas, tenemos que tener en cuenta que existe un radicado, este terminado 003, y existe un radicado 056, de la cual tiene información reservada y de las cuales pues, se desprendieron diferentes órdenes a policía judicial con la finalidad de dar con el sujeto activo de la conducta penal que participaron en concurso con el señor en el hecho punible, señoría. Muchas gracias. Doctor, señor fiscal, hay una situación aquí. ¿Usted considera que no es un hecho jurídicamente relevante cuando en la denuncia se dicen que ingresaron al inmueble ubicado en la calle 3 encapuchados? ¿Cómo determinó la fiscalía que al menos el señor fue uno de esos 3 personas? Eso es un hecho jurídicamente relevante, doctor. ¿Cómo se determinó? Ahora, que no se vaya a aprobar aquí, porque todavía no es el espacio ese con el descubrimiento, pero eso sí es un hecho jurídicamente relevante que debe al menos dejarse. Su señoría, existen pues reconocimientos fotográficos por parte de las víctimas en el cual manifiestan de que el señor ya no hizo parte del hurto perpetrado
en la calle 70, su señoría. Entonces estaríamos nosotros involucrados. Pero eso esa mención no la hace usted en su adición 2. ¿O la hizo? Sí, su señoría, pues está claro de que la denuncia la está interpretando pues la víctima como tal y que estamos pues subsanando, pero de igual manera pues hago alusión a la misma, en lo cual pues la víctima pues reconoció al señor y pues a través de audiencias posteriores a esta pues discutiremos junto pues a los testigos que presentará la fiscalía. Dentro de esta investigación no se incautaron ningunos bienes y recursos de los involucrados con fines de comiso. No, su señoría, en el carpetario no se avisó ninguna acta que tenga. Pues, y los vehículos que supuestamente fueron utilizados para la presunta realización de la conducta. Estos fueron puestos a disposición por parte de la fiscalía, su señoría. Tenemos que tener en cuenta que de ahí se desprenden unas labores de investigación y que no hubo capturado. Por eso, pero no fueron incautados. No se avisó a su señoría acta de ningún acta de incautaciones. Sí se existe, su señoría, pero no un acta de un juzgado que haya asistido a una suspensión del poder dispositivo con fines de comiso. Me parece que el juzgado se desconectó, ¿no? Lo veo. Está compartiendo tú. Nos quedamos sin internet en el despacho. Estamos utilizando el internet de un empleado del despacho. Lo que le decía yo al inicio de la audiencia de que tenemos bastante dificultad en esta parte de La Guaira con el acceso a internet. Frente al escrito de acusación y a la adición, si bien no fue presentado por este fiscal que actúa en esta audiencia, la fiscalía es una sola unidad de investigación. Todos sus delegados actúan en representación de ella. O sea, tengo la impresión para efecto de yo poderle hacer un control al trámite del proceso que se requiere, que esa adición. Yo también advertí que 2 testimonios de los que estaban inicialmente relacionados, el fiscal no dio lectura de esas 2 personas. No sé si es que lo está excluyendo del debate probatorio o qué pasó concretamente con él. Entonces, todas esas situaciones, a efectos de la audiencia preparatoria, tienen que estar plenamente con claridad. Aquí, por lo menos, el patrullero Jefferson Enrique Bolívar Duarte no se dijo nada sobre el testimonio de los hechos, y frente al investigador del CTI, Darwin José Benítez Maestre, se señaló como Darwin José Benítez Martínez. No sé si fue un error de lectura. Después se volvió a relacionar a Darwin José Maestre, se omitió Benítez. Entonces, como quiera que hay esa exigencia de la plena identificación de los testigos, donde pueden ser ubicados, y cuando no se relacionan y aparecen en el escrito, tampoco dijo la fiscalía que se prescindía del testimonio del patrullero Jefferson Enrique Bolívar Duarte. Hay un sinnúmero de inconsistencias. Lo que pasa es que la ley dice que deben ser aclarado, corregido, adicionado inmediatamente. La vez pasada el señor fiscal solicitó una suspensión considera el despacho amplia, pero todavía usted no me tiene un escrito de adición de lo que usted manifestó dentro de la audiencia. Doctor Enrique, ahora se cayó. Señoría. Sí.
No, de pronto hubo pues un pequeño pues enredo, no me ¿Ah? escucharon de pronto lo que hubo es, su señoría, de pronto pues enredo, pero yo sí en los testimonios, señoría, pues emití a Gerson Enrique Bolívar Duarte, al señor Darwin ¿Lo José. omitió o lo relacionó? Sí, están relacionados todos, señoría. Yo pudiese No, cuando relacionar. usted hizo su intervención, no lo dijo, si precisamente no lo dijo. Yo estoy haciéndole un seguimiento aquí. Cuando usted dice elementos de prueba, yo enseguida me voy a la carpeta, doctor, y no lo dijo. Le queda a uno la duda de si usted está adicionando y está relacionando. Bueno, de todas formas, entonces, si usted considera que se mantiene en el escrito de acusación, está en cabeza de la Fiscalía General de la Nación por medio de sus delegados, desvirtuar la presunción de inocencia del acusado con los elementos materiales probatorios que le asisten. El despacho nuevamente lo invita, doctora, a que se aclaren las inconsistencias, porque son inconsistencias que pueden determinar la defensa. Su señoría, la fiscalía se va con todos los testigos que están en el escrito de acusación, su señoría. Ya yo los relacioné, los verbalicé. El señor Darwin José Benítez, funcionario de policía del CTI, que puede ser localizado a través de la unidad de fiscalía de Fonseca o a través de la dirección de fiscalía, su señoría. El patrullero Gerson Enrique Bolívar, uno de los primeros que mencioné, patrullero de Policía Nacional, de Estación de Policía de Atonuevo, quien conoció desde el hecho del hurto ocurrido el 12 de junio de 2022, puede ser localizado en la Estación de Policía de Atonuevo. Bueno, La Fiscalía siente que se va con todos los testigos de su señoría a una preparatoria. escuchaban las aclaraciones de la Fiscalía frente a las observaciones que realizó el defensor del acusado y la representante de víctima. Se concede el uso de la palabra al señor fiscal para que formule la correspondiente acusación, teniendo en cuenta las observaciones o las aclaraciones antes realizadas. Tiene la palabra, doctor. Señoría, ya la Fiscalía pues realizó la audiencia de acusación. No entiendo por qué nos vamos a regresar si ya la Fiscalía pues... Doctor, incluso ya debatimos. usted no ha realizado, la Fiscalía no ha realizado la formulación de la acusación, toda vez que usted hizo una adición. De esa adición no se le había corrido traslado a las partes, solamente se conoció su adición el día de hoy. Entonces, al hacerse la adición, el despacho le corre el traslado y el trámite está previsto así. A la defensa y al representante de víctima para que proceda a hacer alguna observación o solicitud frente a los requisitos establecidos en el artículo 337. La defensa realizó un sinnúmero de observaciones, la defensa del acusado y el señor, la señora defensora de víctima o asistente de la víctima también realizó un sinnúmero de observaciones, tanto frente al escrito de la Fiscalía, a las observaciones que realizó el señor defensor. Cuando ya se subsana eso, usted hizo algunas aclaraciones sobre algunos puntos puntuales. Dice el artículo, resuelto lo anterior, se considerará el uso de la palabra para que se formule la acusación. Entonces le estoy concediendo el uso de la palabra porque estábamos en la adición y el traslado de esa adición en las observaciones que las partes realizaron de manera en su totalidad al escrito de acusación. Tiene la palabra. Gracias, señoría. La Fiscalía deja de presente por los elementos materiales probatorios y la debida acusación del señor. Señoría, muchas gracias.
Sería del caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, reconocer la calidad de víctima al señor Wilmer Rafael Fuentes Brito, pero como quiera, que él mismo viene actuando dentro del trámite de esta audiencia desde la etapa preliminar. Inclusive en el día de hoy se le concedió el uso de la palabra para que su apoderada sustentara alguna recusación, incompetencia o irregularidad que vicie la nulidad de esta actuación de conformidad con lo previsto en la sentencia C209 del 21 de marzo de 2007. El despacho considera que sería redundante reconocer tal calidad por quien ha venido ejerciendo la misma en toda la actuación procesal. De conformidad con lo previsto en el artículo 343, se procede a incorporar de acusación inicialmente presentado, los hechos relacionados por el señor fiscal frente a los hechos jurídicamente relevantes, al igual que a la formulación del escrito de acusación, en la formulación jurídica, en lo que tiene que ver con los tipos pues, penales que se le imputan. Hubo mayor claridad por parte del fiscal frente a esa realización de la adecuación jurídica penal que se realiza al señor, e igualmente tienen como adicionada la totalidad de los elementos, el descubrimiento probatorio que realizó el señor fiscal para ser tenido en cuenta en el descubrimiento probatorio en el traslado que se debe surtir dentro de la audiencia preparatoria, no existiendo ninguna aprobación o acuerdo entre las partes. Nada se dijo sobre eso por parte de la Fiscalía, y tampoco ninguna suspensión a que haya lugares dentro del trámite de esta audiencia. Se procede a ordenar las correcciones y adiciones realizadas por la Fiscalía al escrito de acusación y a fijar fecha para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual necesariamente no puede ejecutarse en el término que señala dicha norma, toda vez que este despacho judicial sale de vacancia colectiva a partir del 19 de diciembre y asimismo para la fecha ya no tiene disponibilidad en este día. El 10 de diciembre es quien tengo un espacio aquí. Verificamos un momentico la agenda del despacho para ver si el 10 no. Martes. Ya hay juicio oral. Ah, pero no lo pones. Bien, y aquí. Todo eso está ocupado. Fíjate mal. El 10 ¿a qué hora tenemos? ¿Ah? ¿Y el 10 a qué hora tenemos? Por eso, pero ¿cuántos tenemos? Bueno, verificada el despacho ya para los últimos días hábiles del mes de diciembre ha programado juicio dentro de los trámites verbales abreviados. Solo tiene disponibilidad para la próxima audiencia preparatoria para el día 26 de enero de 2024, de 2020.
2025 a las 10 de la mañana. Aparte de aquí presente, ¿Me confirma la hora, su señoría? ¿El día, perdón? quedan notificadas en Estrada. ¿Me confirma día, El su 26 señoría? de enero es martes, aquí lo estoy viendo. Es un domingo. Ah. 26 de enero es un domingo. Esperemos que no viene. 26 de enero es Sí. un domingo. Sería el 28, su señoría, de enero. El almanaque, bueno, 26. Entonces sería el 28, porque nosotros entramos el 12. Y 28 de enero, martes. Siempre las audiencias penales se programan los martes porque es un solo fiscal para 4 municipios y 5 fiscales en que el fiscal pueda asistir a una audiencia. Tenemos esa limitación dentro del circuito de San Juan del Cesar con los juzgados promiscuos municipales. Entonces, se programa audiencia preparatoria para el día 28 de enero de 2025 a la hora de las 10 de la mañana. Las partes aquí presentes quedan notificadas. De todas formas, se le hará llegar si alguna de las partes para esa fecha ha cambiado de para no retrasarnos con el trámite de la audiencia. Buen día. Gracias, su señoría. Hasta luego. Buen día, señor fiscal. ¿Hay formas de que el descubrimiento sea por medios digitales, es decir, por Drive? Porque es que debo poner de presente que aunque usted dijo que yo tengo los elementos, yo no tengo ningún elemento. Entonces, solicito que en la medida de lo posible, por temas de distancia, si me colabora vía Drive, como lo hacen incluso las fiscalías especializadas con casos mucho más voluminosos, rogaría el favor frente a ello, pues antes de salir a vacancia, de tal manera que yo los pueda estudiar en el transcurso de enero, le agradecería. Listo, quedó. No hay problema con eso. Gracias. Bueno, pues, buen día.